Bueno, hemos hablado ya de la mayoría de los instrumentos de viento. Vamos a finalizar en el día de hoy hablando de la flauta, un mantenimiento rápido de flauta y de los kits de mantenimiento para los diferentes instrumentos tales como trompetas, trombones, tubas, eufonios, cornos. Lo vamos a ver de manera particular, de pronto no tan a fondo, pero sí por lo menos con los elementos necesarios para hacer un mantenimiento primario. Tenemos la flauta. La flauta tiene dos problemas bastante delicados, y es que normalmente esta cabecita las personas que no saben la mueven, y esto es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque la posición que tiene un corcho que está aquí por dentro, que nos hace una caja sonora, esa caja tiene unas medidas. Esas medidas están en una de las varillas que nosotros encontramos para hacer mantenimiento. También es cierto que no todas las medidas son para todas las flautas, pero en la gran mayoría las flautas traen su palito para hacerle limpieza, y ese palito trae esta medida. Esta rayita que tiene acá debe quedar en el centro de la boquilla. Entonces nosotros tenemos aquí en el centro de la boquilla, lo estamos viendo aquí sin ningún problema. Cuando está en el centro decimos que está perfectamente nivelada la caja de la boquilla. Luego, si esto se mueve, tenemos varios problemas. Uno, que la flauta no suene. Dos, que la flauta quede baja o alta. Y tres, que el corcho se puede romper. Entonces es grave porque hay que cambiarlo. Por lo tanto, la recomendación es no mover esta cabeza. Esta cabecita tiene el nombre de corona, entonces no mover la corona. Siguiente paso, la forma de armar la flauta. Normalmente se coge la flauta así como la tengo y se coge del otro lado así, y esto es un altísimo peligro para que la flauta se dañe. Hay que cogerla de acá y ensamblarla. Estas llaves son muy delicadas. Cuando una de ellas se tuerce por alguna exageración de fuerza, tenemos el problema de que la flauta ya no suena. Bien, ¿cómo se limpia la flauta? En los almacenes musicales venden implementos para la limpieza de las flautas. Nosotros vamos a recomendar algunos paños, algunas cosas que nos pueden servir, pero básicamente recomiendo, para colocarle a la varilla de la flauta, recomiendo comprar gasa. Ojo, gasa en las droguerías, gasa. Eso es lo que venden en las casas musicales para hacerle mantenimiento a la flauta por dentro, gasa. Y cogemos el pedacito de gasa, lo colocamos, le damos la vuelta por encima y le hacemos esto. Es en la misma varilla donde tomamos nosotros la medida del corcho, y con ese pañito lo limpiamos por dentro. Siempre se debe dejar seca la flauta. Esto es muy fácil de hacer. Repito, es con gasa. Gasa. No le pongan paños, no le pongan trapos. Cualquier cosa que sea adicional a eso nos va a dañar el instrumento. Colóquenle gasa. ¿Cómo limpiarla por dentro? Solamente así. La flauta no se puede lavar si está armada. Las zapatillas de la flauta son extremadamente delicadas. Por lo tanto, no se recomienda lavarla, y mucho menos con las zapatillas puestas. Bueno, ese es uno de los casos. No se debe brillar. Cuando el instrumento se brilla por equivocación con algún brillametal, con algún líquido de estos que es fuerte para metales, el resultado es este. Creo que lo estamos viendo
que está completamente pelado y se ha afectado por cometer ese error. Entonces no recomiendo ningún líquido, ningún elemento que pueda ser corrosivo, que pueda dañar el material de la flauta. En la mayoría de los casos, las flautas no son de plata. Es un metal que es o bien niquelado o medianamente plateado. Por lo tanto, cualquier líquido pela el instrumento. Y después ya es un complique porque habría que mandarlo a niquelar o mandarlo a platear y eso ensordece el instrumento. Por lo tanto, pues ahí tenemos un ejemplo de la situación. No lo recomiendo. Es bastante delicado hacer una cosa de esas. En cuanto al zapatillado, las flautas de pronto son fáciles de ver porque pues al colocarla acá normalmente se ve si la flauta está tapando o no está tapando, o al tocarla también se siente. Recomiendo muchísimo mantener seca la flauta. Por favor, manténgala seca, porque por dentro se oxida y es gravísimo, gravísimo, porque son muchas cosas. Salen hongos, huele a feo y se daña, definitivamente se daña. Entonces hay que guardarla seca, repito, hay que guardarla seca. De otra forma, pues como les decía antes, repito, el instrumento se daña. Muy bien, continuando entonces con este resumen de lo que hemos hecho anteriormente, vamos a hablar de un posible kit básico para el mantenimiento de saxofones. Todo el mundo pregunta, bueno, pero las zapatillas, todas estas son cosas que casi siempre son relegadas al técnico. Muy poco lo que se puede hacer, sobre todo para las zapatillas, pero sí se le puede hacer mantenimiento al saxofón. Uno de los grandes problemas del saxofón es la humedad. Las zapatillas se dañan muchísimo por la humedad que recoge el instrumento como tal. Nosotros tenemos aquí unos paños, tenemos este, y voy a mostrar de una manera rápida cómo podemos nosotros hacer un paño para secarlo por dentro. Sencillamente es muy fácil. Nosotros tenemos aquí el pañito, le hacemos este nudito y lo tenemos para colocarlo. En el otro extremo le colocamos una pesa pequeña que normalmente es algo metálico, a veces ni siquiera lo colocan, y con este lo pasamos por todo el instrumento. Pero hay una recomendación especial: no lo amarremos de un solo lado, no hagamos esto de un solo lado, hagámoslo del otro lado también. ¿Por qué? Porque cuando el instrumento por alguna circunstancia debe tener algo por dentro que pueda enredar el paño se nos queda enredado y después no lo podemos devolver. Si nosotros tenemos el paño en estas condiciones, el paño lo podemos alar y alar. O sea, nos queda para los dos lados. Esto está dentro del instrumento, pero al estarlo alando, llegamos a un punto que por alguna razón se enredó y desafortunadamente cometemos el error: apretar. Después no lo podemos sacar, después hay que llevarlo a donde un técnico para que lo saque. Pero si nosotros lo tenemos amarrado del otro extremo, solamente es alar del otro lado y lo devolvemos. No ha pasado nada. Alguna vez decía alguien, hacer eso con los instrumentos es un crimen, no se les puede limpiar por dentro porque se quedan los paños adentro. Aquí está la solución. Es supremamente elemental. Para la boquilla, para el tudel, se hace lo mismo con un paño más delgado. Para el tudel tenemos nosotros estos pequeños churrusquitos que podemos limpiar, que son los mismos churruscos que se utilizan para las trompetas, para las bombas de las trompetas. Estos también sirven para limpiar el tudel. Este es muy práctico, este es el de los pistones, de los eufonios, barítonos, tubas, pero también nos sirve para el tudel del saxofón. Al corcho, esto es muy importante, por favor, al corcho, nunca le echen vaselina. Al corcho se le debe echar grasa para corchos, o en último caso, por una necesidad,
manteca de cacao, pero no de la que viene como labial, sino de la que viene en cajita. Porque la que viene como labial es una manteca de cacao muy dura. La otra es un poco blanda y penetra mejor. ¿Por qué no se debe echar vaselina? Porque la vaselina no recibe la humedad, la repele. Y el corcho debe permanecer húmedo. Entonces, al echar vaselina, esta separa la humedad del corcho y el corcho se seca y se desprende. Por lo tanto, una sola vez que se le eche vaselina al corcho ya se daña. Nunca le echen vaselina al corcho. Hay algunas veces que los profesores antiguamente utilizaban sebo, pero es muy bueno para el corcho, maravilloso, pero no lo recomiendo porque en temperaturas altas a veces no es bueno el olor. Hay otra forma de limpiar por fuera del instrumento, con pequeños paños, hoy son sintéticos, estos son sintéticos. No recomiendo la bayetilla en ningún caso. La bayetilla es un enemigo total de los instrumentos, tanto en los pistones, en las bombas, como en los saxofones, porque la bayetilla suelta una pelusa que se penetra en el instrumento, que pega en las llaves, que se queda en las agujas, en los resortes, y el instrumento allí se oxida y se acaba. Por lo tanto, no recomiendo ese tipo de elementos para hacerle aseo al saxofón. El saxofón es un instrumento que guarda mucha humedad. En los almacenes venden un aparato grande que lo llaman absorbedor. Es un aparato que absorbe la humedad, pero tenemos un error. Aquí está el caso. Metemos el absorbedor de humedad y lo dejamos dentro del instrumento, y al dejarlo dentro, pues la humedad se queda en el absorbedor, y obviamente hay dos cosas. Primero, coge mal olor, y segundo, esa humedad se va a las zapatillas y obviamente el instrumento se daña. Otra recomendación: ¿cómo limpiar las zapatillas de un saxofón? Cuando la zapatilla se está quedando por alguna circunstancia, se pasa un pequeño pedacito de papel periódico. Es muy fácil. Si esto continúa, ya eso es de técnico. Yo no le recomiendo a la persona, si no tiene conocimiento suficiente, no le recomiendo que desarme el instrumento. Las agujas son un problema porque normalmente se oxidan y se parten. No intente cambiar la aguja. Si no tiene conocimiento, si no tiene las herramientas suficientes, lléveselo a un técnico para que haga ese trabajo. Las zapatillas, cuando se rompen, por favor, no le pongan implementos a las zapatillas. Les ponen esparadrapo, les ponen plástico, miles de cosas. No lo haga porque cualquier elemento que se le coloque a la zapatilla afecta la altura y afecta el sonido. Por lo tanto, no recomiendo esas cosas. De esa forma, pues creo que hemos hablado con lo básico de los implementos para el aseo del saxofón. Pasaremos a ver entonces los siguientes instrumentos. Bien, continuando entonces con los implementos para el aseo de los clarinetes, vamos a ver un ejemplo primario. Nosotros vemos acá que el clarinete se puede limpiar por fuera, se puede secar. Nosotros tenemos varios métodos de hacerlo, pero uno de ellos, el problema está por dentro. Cuando nosotros vamos a limpiar el instrumento por dentro, recomiendo que se tome el pañito, al igual que en otros casos, amarrarlo por ambos lados y luego sí lo vamos a introducir dentro del instrumento. Aquí tenemos cómo lo pasamos sin ningún problema, y después de tenerlo ya en esta condición, puede quedarse adentro. Esto es casi diario. Entonces tenemos un problema gravísimo. Lo estábamos alando por acá y ahora tenemos que empujarlo, y cometemos el pequeño error de
tomar algo y empujarlo acá para seguirlo alando de este lado. Aquí se queda trabado y ya no sale. Ya una de las alternativas es romper el paño por dentro. Y cuando eso sucede, muchas veces se afecta al instrumento por dentro. Se raya, se molesta. Entonces, para evitarnos nosotros ese problema, debemos tenerlo amarrado de los dos lados. Entonces lo jalamos para acá y lo jalamos para el otro lado. Esto evita que cualquier cosa de estas pueda suceder. Es muy fácil y no tenemos ningún riesgo. Eso se hace con los dos cuerpos del instrumento. No tenemos ningún problema. Hemos secado el instrumento en su totalidad. No tenemos ningún problema. Nos queda completa y totalmente limpio y seco. Por fuera nosotros necesitamos paños para poderlo limpiar. Yo recomiendo todos los paños posibles menos valletilla. Todos los paños que sean posibles se pueden utilizar, pero no utilicemos valletilla. Entonces, cuando nosotros utilizamos valletillas, la valletilla suelta algunas lanitas y estas lanitas son un gravísimo problema porque se quedan enredadas en el instrumento y albergan humedad y polvo. Entonces el instrumento normalmente se daña, las zapatillas se afectan, se quedan pegadas las llaves, son muchas las cosas que pasan. Entonces lo mejor es colocarle un paño que no suelte, que no tenga lanas. Para eso se recomienda, estos paños son muy buenos, estos los venden en las casas musicales. Este paño de hecho es comprado en una casa musical, es casi seda y eso no deja ningún elemento, primero, y segundo, seca muy bien. No recomiendo los absorbedores dentro del instrumento. Estos absorbedores son un complique. Son muy buenos porque al colocarlo seca el instrumento. Pero si lo dejamos adentro se queda la humedad y esa humedad afecta a la madera, afecta a las zapatillas y el elemento comienza a oler feísimo. Entonces no lo recomiendo. Lo recomiendo siempre y cuando sea para hacer esto. Ya, listo. Para eso es perfecto. Pero dejarlo afuera. De otra forma, el instrumento se estaría dañando y eso sería gravísimo. Nosotros no vamos a dañar el instrumento. Algunas veces hay que aplicar aceite en los tornillos, en los pivotes o en las juntas del instrumento, no en la junta de la madera, sino de las llaves. Ese aceite se debe colocar después de hacer lo siguiente: tomar una brochita y limpiarlo suavemente para quitarle el polvo completamente. Después de retirar el polvo, nosotros tomamos el aceite, lo aplicamos en los sitios que corresponde. Pero tenemos un problema gravísimo y es que el sobrante del aceite se riega por todo el instrumento. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos utilizar papel higiénico, papel de cocina, un papel absorbente. Y con ese papel absorbente nosotros tomamos, tal como este, tomamos el papel y retiramos el sobrante del aceite. Aquí estamos retirando el sobrante del aceite. El papel lo absorbe y el instrumento queda totalmente seco. Solamente queda el aceite donde lo necesitamos, que es por dentro del instrumento. No recomiendo aceites gruesos. En las casas musicales venden aceites.
A mí me preguntan, ¿qué marca? Yo no hablo de marcas porque casi todas las casas musicales tienen los aceites o los implementos para sus instrumentos. En muchas casas musicales venden los kits para los instrumentos. Estos kits traen el aceite, traen la grasa para el corcho y traen el trapito para colocarlo por dentro, pero ese trapo no viene sino cogido por un solo lado. Entonces yo en la casa debo colocar la otra parte. De esta forma tendremos nosotros el kit primario para el mantenimiento de clarinetes y de saxofones, pues ya lo vimos. Para la boquilla del clarinete debemos tener normalmente un churrusquito de estos para lavarla. Este churrusquito es fácil, se consigue fácil, en las casas musicales lo venden, y con este churrusquito podemos nosotros lavar la boquilla y nos queda muy bien aseada. Eso es muy bueno, tanto la boquilla de saxofón como la de clarinete se puede limpiar de esa manera. Repito, algo lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir, el cuidado con los corchos. No me cansaré nunca, en cada una de mis clases, en cada una de mis conferencias, de mis recomendaciones, nunca me canso de decirle a las personas que no le echen vaselina al corcho. No utilicen vaselina, daña el corcho. Hay que usar la grasa para corcho. Si no se compra la grasa para corcho en un establecimiento musical, coloquémosle mantequita de cacao, pero de la barrita, no del tubito. Y con eso estamos nosotros haciendo un buen trabajo. Hay una cosa que es muy recomendable para cuando nosotros guardamos el instrumento o le echamos la grasa. Limpiar el sobrante que siempre queda acá, porque ese sobrante recoge mucho polvo, entonces hay que limpiarlo así. Vea, esto hay que limpiarlo, hay que secarlo de esta manera, hay que retirar ese sobrante para que no se acumule. Si se acumula, no es bueno. No es bueno, de ninguna manera es bueno. Entonces, eso se debe retirar de esa manera. Cuando las zapatillas se humedecen en el clarinete, con un papel absorbente, normalmente dicen que papel de arroz, cualquier papel que sea absorbente, inclusive una servilleta, hacemos esto. Colocamos, lo apretamos, no alamos, sino apretamos, levantamos y lo sacamos. Si nosotros alamos, suceden dos cosas. Una, que al alar se puede romper el papel, quedando residuos adentro. Dos, se puede romper la zapatilla. Si está húmeda, se rompe. Y tres, que hemos dañado el instrumento en su totalidad. Entonces es colocarlo y ya, no más. De tal forma que es muy sencillo, es muy sencillo. El kit para el mantenimiento de un clarinete es muy elemental, muy básico. No tenemos nosotros, no vamos a mostrar implementos complicados. Esto es muy fácil de hacer, muy fácil de conseguir, inclusive con un pañuelo. El material de los pañuelos es excelente, lo recomiendo, es excelente para este tipo de trabajo. Y comprar las cuerditas que sean fuertes, sirven los cordones de los tenis, se amarran. Entonces no es una cosa imposible de conseguir por un lado, y por el otro lado tampoco es imposible de construir. Nosotros de esta forma estamos entonces mostrando cómo es lo elemental para mantener nuestro instrumento en buenas condiciones. Pasaremos entonces a ver otros instrumentos y veremos otra forma de mantenimiento. Muy bien, siguiendo entonces con los implementos que se requieren para hacer un mantenimiento primario para los instrumentos de metal. En este caso vamos a ver un pequeño fliscorno. Tenemos que se puede lavar con jabón, con un desengrasante, y debemos utilizar los churruscos requeridos. Estos para las bombas. Este churrusco es importantísimo porque es para limpiar los conductos de los pistones. Es necesario
necesario. No podemos obviarlo. Se requiere. Es muy importante. A esto no le recomiendo que le pongan trapos o paños por dentro. No se le debe hacer, porque cualquier cosa que quede dentro de la camisa va a afectar cuando entre el pistón. Entonces no lo recomiendo. No lo recomiendo. Por esa razón es mejor el churrusco. Por otra parte, para los pistones se utiliza el aceite normal de trompeta, pero en las roscas exteriores debemos usar vaselina, para que estas roscas no se peguen, porque cuando estas roscas se pegan es un verdadero complique sacarlas. Y aquí viene el daño tremendo de los instrumentos, ya sea sacar una bomba, porque se queda pegada la bomba, o sacar esta rosca. Nosotros vamos a mostrar uno de los grandes problemas que se presenta para sacar una rosca de estas, para aflojarla. Y yo recomendaría que no lo hagan si no lo saben hacer. Es mejor que lo haga un técnico, porque son varios los factores. Primero, la herramienta. Segundo, cómo hacerlo. Yo por eso no voy a mostrar cómo hacerlo, porque podría alguien intentar trabajar de esa manera para sacar una rosca y posiblemente dañar el instrumento. Entonces no recomiendo hacerlo. Pero sí le doy el consejo de que todos los días que use el instrumento le esté echando grasita, vaselina a las roscas para que nunca se le quede adentro. Porque una vez que se queda la rosca, ese pistón ya no va a funcionar igual. Y después ni la rosca ni el pistón funcionan. Entonces, ¿a dónde hay que llevarlo? A un taller. Estos instrumentos no deberían ir a taller. Estos instrumentos nunca deberían ir, a menos que se desolde o que tenga un accidente. Porque son instrumentos que siempre deben estar limpios, que siempre deben estar funcionando. Entonces, por lo tanto, nunca deberían ir a un taller. Desafortunadamente, nosotros vivimos con la convicción que esto es hierro. No lo es. Aquí no podemos mostrar, pero esto es muy blandito. Aquí se le hace fuerza y esto es blandito. Eso demuestra que esto no tiene mucha consistencia, que no es extremadamente duro, y por lo tanto, pues esa fragilidad resuelve todos los demás problemas, las demás dudas que tenemos, que todo es blandito y que todo es muy delicado. Entonces yo recomiendo que se haga con mucho cuidado el mantenimiento, a las bombas que se les eche su grasita como lo mostramos con las trompetas, que se coloque la bomba con cuidado, que la bomba debe estar suelta, no se debe forzar. Y algo muy importante, hacerle mantenimiento al instrumento no más de un mes, lavarlo no más de un mes y secarlo todos los días. ¿Cómo se seca? Se saca el pistón con un paño que debe ser, ojalá, camisa, las camisas, no camisetas, las camisas, esa tela de camisas absorbe muy bien. Se quita el aceite que tiene con el que se usó el día, se le echa nuevo aceite y se guarda. Al otro día no tiene que echarle aceite, porque tiene el aceite del día anterior. Si quiere le echa, pero no es necesario. Y el instrumento funciona perfecto. Otra recomendación es las empaquetaduras. Son esos pequeños fieltros que tenemos nosotros en los pistones. Esos pequeños fieltros que están en los pistones se dañan fácilmente. Esos fieltros se deben estar cambiando normalmente
cuando el fieltro se ve negro o se ve afectado, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo de tal manera que nosotros podamos utilizarlo sin que nos dé asco. Primero, sin que nos dé asco. Y segundo, que funcione. El grosor de este fieltro nos da a nosotros la posibilidad que el instrumento esté perfectamente afinado y ante todo que el aire pase de una manera justa por los canales que debe ir el pistón. Si el fieltro está delgado o muy grueso, los canales no casan. Entonces las cavernas del pistón y las bombas no casan. Y al no casar, el instrumento queda sordo. Quienes tocan trompeta o quienes tocan estos instrumentos viven convencidos que el único instrumento que necesita mantenimiento es el clarinete o el saxofón, porque tiene zapatillas. Pero nunca damos el paso atrás para pensar que esto es más delicado que la misma zapatilla. Nunca los cambiamos. Los cambiamos porque comienza a sonar y porque esto se rompió. Y esto dura mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que un fieltro de estos puede durar 3 o 4 años funcionando. Entonces, es espantoso el tiempo de uso que tiene. Pero eso no se puede esperar. Los fieltros se deben cambiar si el instrumento tiene un uso normal de varias horas al día, tanto en trompetas, tubas, eufonios. Ese fieltro se debe cambiar en no más de cada 3 o 4 meses. Y a los 3 o 4 años se acuerdan que eso tiene un fieltro y que hay que cambiarlo. Obviamente ya el instrumento está deteriorado, el pistón se ha dañado, el fieltro ya no funciona, ya los daños son grandes y el instrumento ya no es igual para poderlo recuperar. En las tubas, nosotros tenemos mucho problema en las tubas, porque cuando vamos a limpiar las tubas, nos encontramos frente a la dificultad de desarmarlas. Nosotros nos esperamos a que la tuba esté pegada para poderla lavar, para desarmarla. Y eso es grave. Las bombas de las tubas en un altísimo porcentaje siempre están pegadas. No debemos dejar que la tuba llegue a ese punto. Al igual que en los eufonios, los usan y los guardan sin secarlo. Eso es grave. Eso es grave porque el instrumento queda con saliva, la saliva corroe y esa corrosión crea hongos y son muchas las cosas. No solamente el instrumento se daña, también el músico se afecta de la garganta. Entonces el músico va a tener el problema de estar resfriado muy seguido. Y siempre le echan la culpa al ambiente y no es el ambiente, es el instrumento con que está tocando. Pero si el instrumento está aseado, permanece seco, no pasa eso. Entonces, una buena recomendación, tener el cuidado primario con el instrumento. Les recomiendo nuevamente, el instrumento no es de hierro, es un instrumento altamente delicado. Veremos cómo en otros instrumentos se presentan algunas dificultades curiosas y con esos instrumentos es mucho más exigente el aseo. Bueno, continuando con el mantenimiento primario de los instrumentos de metal, vamos a hablar de un señor, un gran señor, el trombón. Este instrumento, uno de los más antiguos de los instrumentos de bronce que comienza su vida con el sacabuches y que es un recorrido muy largo. Vamos a ir por partes. Primero, ¿cuál es el daño que más se presenta en ese instrumento? La vara. ¿Y quién daña la vara? El músico. A veces el mismo profesor.
porque siempre estamos convencidos que esto es hierro. Esto no es hierro. Esto es extremadamente frágil. Y el paralelismo de la vara es el que permite que el movimiento sea suave. Y este paralelismo se daña fácilmente. Una de las formas de guardar el instrumento en el estuche no es cogiéndolo de acá, así. Aquí se dañó la vara. Ahí. En el momento en que se haga fuerza para colocar la vara en el lugar que le corresponde en el estuche, la vara se tuerce. Entonces, la forma es, para que no se vaya a afectar, así como está esta vara que está completa y totalmente suelta, es cogerlo de los dos extremos. Nunca se debe coger de la mitad. Siempre se debe manejar de los dos extremos. Entonces, cogemos el trombón de acá y de acá y lo guardamos. Y para sacarlo es igual. Yo siempre veo, curiosamente, cuando veo a los niños que van a sacar el trombón, lo cogen de acá. Y ahí la vara, al sacarla del estuche, hace una pequeña resistencia en los extremos y ahí se daña la vara. Ya se pierde el paralelismo del instrumento y ya el instrumento no funciona. Entonces ya esto queda imposible de manejar. Seguidamente vamos a ver los elementos de aseo. ¿Cuáles son? Tenemos este aparatico que se introduce y que debe hacer todo el recorrido de la vara, de la funda, todo el recorrido para poderlo lavar. Es por eso que es largo. Este, por ejemplo, se debe colocar, se mete por acá, se introduce y cuando sale al otro lado, lo alamos de tal manera que la punta anterior limpie la vara. Eso es para la funda. Entonces entra por acá, hace todo su recorrido y aquí lo alamos. Pero para la caña, o sea, la parte interior del trombón, si se quiere se puede usar el mismo, pero es mejor utilizar la varilla de limpieza que trae el trombón. Esta varilla de limpieza que trae el trombón es para eso, para la limpieza de la vara, más de la caña que de la funda. Pero, ¿cuál es el problema? El mayor problema es el elemento y la forma de hacer que esto funcione. Nosotros debemos cortar una tira de tela que no sea más de 2,5 centímetros de ancho. Ustedes lo ven. Y la colocamos en la varilla de limpieza. Repito, esa varilla viene con el trombón. Entonces la colocamos a la manera que hacíamos con otros instrumentos. Le damos la vuelta y le hacemos esto. Esto se debe hacer en promedio una vez por semana. Y si se está usando el instrumento muy seguido, de pronto 2 veces. Porque el instrumento por dentro se va a oxidar. Aquí la pasamos por la argollita, de tal manera que quede ahí. Y la introducimos.
por la caña, colocamos por acá y debe ir hasta el otro extremo. La colocamos hasta el otro extremo. Creo que lo han visto. De esta manera limpiamos la caña por dentro. Si tenemos la oportunidad de pasar este aparato, también. Pero es que este es especial para la funda, no para la caña. Para lavar la campana debemos tener este otro elemento. Entonces nosotros colocamos aquí la campana, introducimos esto y lavamos la campana. Y las bombas, lo mismo que hemos hecho con los eufonios, las trompetas, tenemos este churrusco que penetra para limpiar. Para las bombas también se puede utilizar este implemento, porque este da la vuelta y nos permite limpiar la bomba por dentro. Aquí ha salido y nosotros alamos y limpiamos la bomba por dentro. Estos son implementos que se deben tener para el buen mantenimiento del trombón. Las bombas deben salir y entrar fácilmente. Los instrumentos que tienen rotor, como los trombones bajos, los rotores no recomiendo en ningún momento que los desarmen. Es delicado, es bastante delicado, al igual que los cornos. Son instrumentos que requieren de cierto cuidado y de ciertas herramientas que posiblemente no son fáciles en algunos momentos. No son fáciles de conseguir y además tampoco son fáciles de manejar, porque con una herramienta de esas se puede afectar el instrumento. Entonces no recomiendo herramientas, recomiendo estas cosas que son básicas y que se pueden conseguir fácilmente. Los paños, vuelvo y repito, no utilizar bayetilla. Esto no es bayetilla, esto es un elemento sintético y con este sí se puede limpiar. Se limpia fácilmente, se seca, no tenemos problema. Con esto se puede secar la caña, no tiene ningún problema. Se le echa su aceite y queda funcionando. De otra forma, para las boquillas tenemos este churrusco. Este churrusco es apto para las boquillas. Creo que lo están viendo la forma y es el que se necesita para poder limpiar la boquilla. No recomiendo vaselina en la vara. No recomiendo crema Pond's. Normalmente le echan crema Pond's y agua. Sucede lo siguiente: eso se almacena en este lugar y al cabo de un tiempo muy corto esta bomba desaparece, porque los residuos de la crema Pond's o de la vaselina se quedan abajo y eso acaba con la bomba. Entonces cuando vamos a ver qué es lo que pasa, la bomba está podrida, está rota, está llena de hongos y hay que cambiar la bomba. Ese es un complique. Entonces no recomiendo esos elementos. Siempre acudir a la casa musical y comprar la grasita para la caña y para las bombas. Mantener el instrumento seco. Una recomendación importante, no nos olvidemos cómo se debe manejar de los extremos, acá y de acá. Finalmente, como una pequeña recomendación, voy a mostrar cómo se pueden hacer uno o dos elementos que nos pueden servir para el mantenimiento
primario de estos instrumentos. Bueno, lo prometido es deuda. Les había dicho que había que buscar algunas herramientas que en unos casos no se consiguen. Este implemento, que es para limpiar, lavar las tubas, lavar los trombones, los eufonios, pues a veces no se consigue. Este churrusquito es bastante escaso, pero hay algunas formas de solucionarlo. En algunos casos se puede, haciéndolo con cierto cuidado. Yo recomiendo hacerlo con un cable como este. Este cable nos permite hacer una herramienta de esas. ¿Por qué nos lo permite? Porque es un cable grueso que al introducirlo dentro del instrumento va a viajar y nos puede funcionar. Nos funciona porque en los extremos podemos amarrar aquí un poquito de algodón para poderlo pasar por dentro de las bombas. Y en el otro extremo lo que hacemos es cortar en este lugar, cortamos acá para que pueda hacer su recorrido. Repito, debe ser cable grueso como este. Este cable nos sirve porque no tiene en las puntas cómo amarrarlo. Al cortarlo queda liso y lo que amarremos aquí se cae. Primero. Segundo, este cable es de muy mala calidad y no nos permite trabajar lo que necesitamos. Este cable es bueno porque es redondo y tiene cómo amarrar el algodón al final. Los cables delgados como este no sirven porque se doblan y no penetran dentro de las bombas del instrumento. Luego, es mejor, si se quiere hacerlo con mucho cuidado. La recomendación es que debe ser un cable grueso y que tenga, por favor, que tenga este aparatico acá, este ensamble que nos permite poder envolver un hilo y amarrar el algodón. Algodón. No le coloquemos otra cosa. El algodón. Un algodoncito envuelto ahí, que sea más delgado que la bomba, que no sea más grueso que la bomba, porque si no se queda adentro. Y podemos meterlo, como este cable es durito, pues penetra fácilmente donde necesitamos que funcione. Es una buena forma de hacer el churrusco para penetrar dentro del instrumento. Finalmente, no recomiendo aceite 3 en 1 para estos casos. No recomiendo para los trombones, vuelvo a decirlo, no recomiendo la vaselina en la vara y mucho menos la crema Pond's. No tengo nada contra la marca, pero sí contra el resultado que tiene la crema cuando se queda en el final de la vara. Los saliveros nunca, en los bronces, los músicos nunca le echan aceite al salivero. Hay que echarle aceite al resorte del salivero, porque de lo contrario el resorte se oxida por falta de aceite y se rompe el resorte y viene el problema. Después hay que cambiar el corcho del salivero, hay que cambiar el resorte y ya eso lo tiene que hacer un técnico. Yo creo que sin más preámbulos, espero que estas pequeñas charlas sean de ayuda tanto para los músicos como para los profesores, para los niños. Estas cosas que estamos mostrando son fundamentales para un director de banda. Yo como director de banda lo recomiendo. Recomiendo que el director de la banda sea inquieto y averigüe, sean ingeniosos y encuentren la manera de solucionarlo. Sin más preámbulos, sin más charlas innecesarias,
Muchas gracias por atendernos, por escucharnos, por sintonizarnos y será hasta una próxima oportunidad.